a irnos directo, hermanos. Vamos a irnos al libro de los Hechos. Esta palabra, hermanos, está maravillosa. Hechos 16:26. Una palabra tan maravillosa que Dios tiene preparada para nosotros. Aleluya. Hechos 10:26. Damos gracias a Dios por todo lo que se ha hecho, los cantos, las peticiones. Aleluya. Las peticiones que se han hecho, Dios ha recibido nuestras peticiones, también ha recibido nuestras ofrendas que con un corazón agradecido y sincero hemos traído de delante de Él. Leemos su palabra cuando todos lo tengan y digan con un amén. Amén. Hechos 16:26. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, vamos a leer hasta el 30. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Hasta ahí. Señor Jesús, en tu nombre predicamos esta palabra, Señor. Tú has dado esta palabra, Señor, y esta tarde va a servir de bendición para nuestras vidas. Espíritu Santo, transmite esta palabra y tú eres el único que puedes llevarla y hacer que se atesore en los corazones, Señor, tanto de los que están en esta tarde, en este lugar, escuchando, así como los que reciban esta palabra ahí, Señor, en línea. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Manita. Bien. ¿Puede sentarse? Aquí. El tema de hoy, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por eso le digo que este tema es tan importante para aquella persona que quizás como este hombre que estaba en un aprieto, digamos, estaba en un momento de asombro por todo lo que estaba pasando, hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y cuando el hombre necesita sobrevivir, siempre vienen las interrogantes en su vida. ¿Qué puedo hacer? Y busca a otra persona y dice, oye, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para sobrevivir en la vida? Está pasando un momento de tormento y siempre se acerca a alguien diciendo, ¿qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué crees que sería lo mejor que deba hacer en estos momentos? Y yo pensando en este varón, yo me hacía también una interrogante. Decía yo, la actuación de él, o lo que él está exponiendo, esa pregunta, ¿es por lo que está viviendo? ¿O porque de verdad hay una necesidad en su vida? ¿Por qué le digo esto? Porque no es lo mismo que estemos sentaditos acá, tranquilos, hasta quizás con un vaso de jugo, un vaso de una soda. No es lo mismo a estar, hermanos, en una tormenta que la corriente nos está llevando. Como ahorita hay videos, hermanos, cómo se derrumban las casas
y la gente está atemorizada ahí. Entonces yo me ponía a pensar al estudiar este hombre, este carcelero en la ciudad de Filipos. Yo pensaba, digo, la actuación de él, no actuación de drama, sino lo que él está haciendo en ese momento, lo está haciendo porque está asustado o porque realmente necesita de Dios. Comenzó hermanos a temblar y se movieron los cimientos de la prisión y las cadenas cayeron, los candados cayeron. Y todo eso me llevó a mí a pensar que este hombre nada más estaba haciendo eso porque estaba asustado. Pero como yo no me quedo simplemente en lo que estoy pensando que es subjetivo, me fui atrás en la palabra, atrás de ese texto, mucho antes, y empiezo a ver que en esa ciudad se estuvieron muchos tiempos los apóstoles predicando la palabra de Dios. Y antes de lo que pasa en la cárcel, han pasado muchas cosas ahí en la ciudad, en el área de Macedonia, a la cual pertenece Filipos. Han pasado muchas cosas, han habido muchos milagros, hay muchas personas que se han convertido a Dios. Entonces llegué a la conclusión que este hombre no solo estaba haciendo esa decisión por miedo, por asustado, sino porque se dio cuenta que realmente los dos que tenía presos ahí eran siervos de Jehová. Amén. Por esa razón el hombre se da cuenta que Pablo y Silas son siervos del Dios Altísimo y que realmente si algo está pasando ahí, que si algo está conmoviendo los cimientos de la prisión, es porque Dios está actuando a través de lo que ellos hacen, a través de su ministerio. Es así como podemos ver, hermanos, un hombre de Dios, un ministerio que está haciendo, que se está haciendo que se muevan los cimientos de una casa, quizás los cimientos de una nación, quizás los cimientos de una sociedad. Pero vamos a lo importante esta tarde. El hombre toma una decisión y dice, aquí no hay más que hacer. Quizá mi vida está en peligro. Primero intenta quitarse la vida con una espada. Y como le digo, cualquiera nos podemos equivocar y decir, este hombre está asustado, está hasta postrándose ahí de rodillas porque está asustado, pero realmente está viendo en ellos que el poder de Dios está en estos varones. Y por eso se acerca a ellos y les dice, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahora, hoy veremos las preguntas y reacciones de hombres que se han visto en la necesidad de reconocer la salvación como la vía principal de escape. Hoy vamos a ver las reacciones, de este primer hombre, vamos a ver las reacciones de otros hombres. ¿Qué han hecho cuando se han dado cuenta que su única vía de escape es la salvación? Amén. El apóstol San Pablo se acerca a él y le dice, no con la calma con que yo estoy hablando, porque es un momento de aprieto ahí, ¿no? Pero él le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Porque él dijo, bueno, me imagino que haber pensado, si estos hombres escapan y la prisión queda sola, pues a mí me van a matar, ¿verdad? Los jefes más altos. Y él dijo, pues mejor me quito la vida acá. Pero el apóstol Pablo dice, no te hagas daño. Pero hermanos, ahí nace la oportunidad de salvación. Quizás el hombre, cuando pasa momentos difíciles, es cuando dice, realmente Dios puede ayudarme, Dios puede salvarme. Y vemos a un hombre buscando salvación en momentos
de tribulación. Pero también vamos a ver otras personas que no están atribuladas, pero están buscando la salvación. Y aquí vamos a ver la diferencia. En todos los casos, Dios acepta tu reacción. En todos los casos, Dios acepta que le pidas la salvación, que diga: Señor, yo te reconozco, estoy pasando este momento, mi casa está a punto de ser llevada por un río, pero yo me acerco a ti y te pido la salvación. Y el Señor lo va a salvar. Y también si un turista está allá, vienen varios leones encima de él y dice: Señor, no sé lo que vaya a pasar, pero yo te entrego mi vida, tú eres mi salvación. El Señor lo salva, rescata su alma. Pero también el Señor rescata su alma de aquel que tiene todo en su casa, de aquel que lo tiene todo y dice: bueno, yo lo tengo todo, pero hay una necesidad en mi vida, porque la necesidad siempre va a estar ahí. Si no tienes a Dios, la necesidad siempre va a estar. Vas a tener un vacío en tu corazón, vas a tener un vacío en tu alma. Si eres casado, te vas a sentir solo siempre. Si tienes hijos, te vas a sentir solo siempre, porque hay un vacío que no lo llena la esposa, hay un vacío que no lo llena el papá, no lo llena la mamá, hay un vacío que no lo llenan los hijos. ¿Quién lo llena? Dios. Hasta que Dios llega, entonces se complementa. Es como el rompecabezas que tienen ahí. Si le faltara un cuadrito, estaría incompleto. Pero ese cuadrito que le faltara se llama Dios. Dios es la piedra del ángulo, esa piedra que llega y pone lo que falta. Amén. Vamos a ver. En primer lugar, estamos viendo al hombre del carcelero de Filipos. Para que no se nos olvide, la ciudad se llama Filipos y ahí está la prisión donde está Pablo y Silas. Algo que me llama la atención es que este hombre se postra delante de los apóstoles, pero no les dice: sálvenme. Me llama la atención porque él reconoce. Por eso les digo que este varón está llevando una trayectoria, como es un militar, está llevando la trayectoria de estos hombres. Estos hombres, siervos de Dios, ya tienen días de estar en esa ciudad, pero desafortunadamente los llevan a la prisión. Pero este carcelero ya los está conociendo y está viendo que ellos son siervos de Dios. Y cuando llega el momento de tribulación, él no les dice: sálvenme. Él les dice: ¿qué puedo hacer? Una pregunta a los discípulos. Voy a mencionarles algo, no sé si lo tengo acá. No está. Les voy a mencionar al hombre que también se aceptó al Señor y encontró la salvación, llamado Cornelio. Cuando el apóstol San Pedro llega a casa de este hombre llamado Cornelio, Cornelio se postra delante de él. Y el apóstol San Pedro dice: no, levántate. Yo también soy hombre como tú. No soy Dios, soy un hombre. Y este varón que estamos hablando, el carcelero de Filipos, él nada más se acerca a los discípulos y les dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Veamos la respuesta que le dan. ¿Cuál fue la respuesta que le da en el verso 31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la promesa que hablábamos temprano, que esa promesa abre las puertas de la salvación para toda la familia, para el padre, para el hijo, para el hermano, ¿verdad? Dios empieza a salvar. Eso es una promesa tan maravillosa, hermanos, de nuestra familia. Como yo les digo siempre a mis hermanos, Dios comenzó con un niño, tenía 8 años,
Ese niño, Dios lo alcanzó a los 8 años. Su nombre es Johnny Michael, como ustedes lo conocen. Y de ahí comenzó Dios, de ahí siguió mi hermano Armando. Mi hermano Armando tuvo muchas pruebas en su comienzo de la fe cristiana. Tuvo muchas dificultades, pero se aferró a Dios, ha luchado. Hoy sus hijos le sirven a Dios también en el ministerio. Muchas de nuestras familias han sido alcanzadas. Yo sí creo en esa palabra. Yo creo porque yo vi la experiencia de esa palabra en nuestras vidas, en nuestra familia, cómo nuestra familia ha sido alcanzada. Mi sobrina Dilsa le sirve a Dios. Varios de mi familia en mi casa están ahí en mi iglesia. Entonces, sí faltan todavía, pero Dios los va a alcanzar. Amén. Vamos a continuar. Vamos a ver, hermanos. Estamos en la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? En primer lugar, el apóstol o los apóstoles que estaban ahí le dijeron al carcelero, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. La palabra clave es creer, esa es la palabra clave. Si usted cree, todo le va a ser posible. Si usted cree, usted va a amar a Dios con todo su corazón. Si usted cree, usted va a tratar de guardar los mandamientos de Dios porque cree que Dios existe, cree que Dios le ama y cree que Dios está recibiendo su vida a diario, su actuación a diario. Vamos a ver en el libro de los Hechos, Hechos 19, 18. Dice su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 19 y el verso 18 al 19 dice: asimismo, y muchos de los que habían creído, confesando y dando cuenta de sus hechos, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 siclos de plata. Vamos a pensar en las estadísticas. ¿Cuánto dinero cree que valían esos libros? Mucho dinero. Aquí viene una pregunta más diferente. Aquel hombre dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree. En el verso 18 dice que muchos venían confesando y dando cuenta de sus hechos. También necesitamos confesar. Confesar no ante el hermano, no ante el pastor, no ante, pues voy a decir la palabra, no ante el cura, no ante nadie, no. ¿Ante quién? Ante Jesús de Nazaret. Porque un pastor no murió por nosotros en la cruz del Calvario. Un cura no murió por nosotros en la cruz del Calvario. No. Un evangelista no murió por nosotros. Quien derramó su sangre con dolor y con lágrimas fue Jesús de Nazaret. Entonces, ante Él, dice la palabra, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Segundo punto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hacer lo que estos que estaban igual ahí en esta ciudad venían y confesaban delante del Señor. Confesar. Y daban voces de sus hechos. Decían, uno de ellos eran, ¿qué practicaban ellos? Magia. Uno de ellos practicaban ocultismo y tenían sus libros. Tenían sus libros. Y ese día que aceptaron al Señor, dijeron, nosotros hemos practicado la brujería y aquí traemos los libros. Y queremos quemarlos para que ustedes vean que no vamos a seguir en eso. No se trata, hermanos, de una expectación. No se trata de demostrarle a la gente
que ya no van a seguir en la magia, porque podían seguir. Se trata de darle gloria a Dios, de que el mundo vea de que estos libros no sirven para nada, de que estos libros de magia, un ejemplo que estamos dando, ¿no? De que esos libros de magia que ellos trajeron ese día, eso no sirve para nada, porque eso estaba confundiendo su vida. Aparte, ellos estaban confundiendo a los demás, estaban engañando a los demás, diciéndoles: yo voy a resolver tus problemas. Pero ahora ellos se dan cuenta que aún los problemas de ellos se los está resolviendo Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso ellos queman todos esos libros. Y el precio de esos libros hoy en día son miles de dólares. Porque era plata. Eran 50,000 ciclos de plata lo que podía costar esos libros. Mi pregunta es, como estos hombres estuvieron dispuestos a deshacerse de lo que tenían, de aquello que les estorbaría en la vida cristiana. En segundo lugar, cuando alguien pregunta qué debo hacer para ser salvo, la Biblia dice que confesar en dos sentidos. Número uno, confesar que creemos en Cristo como Salvador. Pero confesar ante Jesús nuestros pecados, nuestras culpas, decirle al Señor, pues como ellos dijeron, yo practicaba la magia, pero a partir de hoy yo no quiero saber nada de la magia. A partir de hoy yo no quiero saber nada de estos libros y aquí los quemamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué van a hacer aquellos que deseen encontrar la salvación en Dios? Quizás tengan que hacer lo mismo, hermano, que estas personas que están dando frutos de arrepentimiento. Juan el Bautista le decía a la gente, no piense que a mí me gusta usar esas palabras, pero si la Biblia las tiene tenemos que mencionarlas. Pero les decía generación de ¿qué? De víboras, ¿verdad? Y decía él, ¿quién les enseñó a escapar? Y le decía, bueno, si han salido para arrepentirse, ¿qué les pedía él? Den frutos de arrepentimiento. Ya que han salido allí como víboras, den frutos de arrepentimiento. Estos hombres que están ahí, que están quemando esos libros de magia, nos tienen que dar a nosotros un ejemplo de que en nuestro hogar ya no deben haber cosas que interfieran con la presencia del Espíritu Santo. Si antes, por ejemplo, yo traía algo aquí en mi cuello y que según que me protegía, ya no lo tengo que traer. ¿Por qué? Porque Cristo está cubriendo mi vida y Cristo está llenando el todo en nuestra vida. Si antes teníamos un cuadro que venerábamos, ya no lo tenemos que tener. Tenemos que hacer como ellos. Pero ahora, hermano, ¿usted cree que Dios actúa cuando confesamos a Dios, cuando nos aceptamos a Dios como Salvador, pero queremos tener la misma vida de antes? ¿Usted cree que Dios actúa? No. Porque si estos magos hubieran dicho, bueno, nos queremos acercar a Dios, hubieran platicado con los discípulos, nos queremos acercar a Dios, pero queremos continuar con nuestro trabajito que tenemos ahí. Tenemos un local donde atendemos a personas y pues hacemos magia, hacemos cositas bonitas, ahí la gente se asombra. Yo creo que Dios no hubiera estado de acuerdo, ¿no? Porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria con el ocultismo. Pero ellos muestran una actitud tan bonita, hermanos, que dicen hasta aquí. Y eso es hermoso, porque cuando Dios mira la decisión de los corazones, la decisión de los hombres de decir, ¿sabe qué? Antes me vestía de mujer, aquí tiro el vestido, ahora me visto de hombre. Antes hacía todo esto, ahora ya no. Antes iba a los bailes, adiós bailes, ya no. Antes me gustaba tomar o me fumaba un cigarrillo, adiós, ya no.
porque Dios está actuando y cuando Dios entra, Dios está limpiando. Amén. Y es lo que están haciendo estos varones. Dios está entrando en su vida y es más importante Dios que lo que ellos están haciendo. Déjenme decirle, hermanos, que en este momento, en este tiempo, hay varios músicos que quisieran entregar la vida a Dios, pero piensan que de qué van a comer. Y pues he escuchado muchos testimonios de personas que tienen ese temor de que ellos le cantan al mundo, pero entonces tienen miedo de dejar la música y servirle a Dios porque no va a haber trabajo para ellos. Pero realmente, hermanos, cuando Dios llega a la vida, Dios va a proveer. Dios les va a proveer. Pero no se puede, hermanos. ¿Se imagina usted estas personas que cantan música sensualista, como los jóvenes que ahorita están cantando música de reggaetón y todo, música vulgar? ¿Se imagina usted que uno de ellos se diga, hoy me convierto a Dios, y mañana lo seguimos viendo cantando la música pervertida que tiene? No cambió nada. No cambió. Es como si estos hombres sus libros siguieran leyéndolos todavía, dándole cuerda más al ocultismo que llevaban antes. No se puede. Entonces, número 2, hermanos, confesar a Dios y mostrar los hechos. Mostrar, como dicen ellos mostraban sus hechos. Vamos a ir, hermanos, en Lucas 19:2. Dice la palabra: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Alguien continúa? ¿Alguien que siga? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devolveré cuadruplicado. Amén, hasta ahí. Aquí vemos un hombre. Hace rato les dije que íbamos a ver las reacciones, y vamos a ver las preguntas y las reacciones de la persona que quiere buscar a Dios o que necesita de Dios. Aquí miramos un hombre que no está en tribulación, porque podríamos decir, bueno, el carcelero está buscando a Dios porque está ahí atribulado. Zaqueo no está atribulado. Zaqueo tiene dinero, es rico, es importante ahí en la sociedad, pero tenía un vacío en su corazón. Y dice que procuraba ver a Jesús. Qué bonito, hermanos, que a pesar de tener todo, hay un interés por conocer a Jesús. Él ha escuchado de Jesús de Nazaret y él vence todos los obstáculos para lograr ver a Jesús. Pero aquí lo importante, lo que vamos a tocar en este varón, es la reacción que tiene. Jesús viene a su vida y Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa. Jesús llega, Jesús es la salvación cuando llega a un hogar. Jesús llega y llega la salvación a la vida de este varón Zaqueo. Ahora, la reacción tan bonita que él tiene es que mientras está la multitud ahí reunida, quizás en su trabajo él hubiese defraudado a alguna persona y le dice a los asistentes: si hay alguno aquí de los presentes al cual yo le haya defraudado, yo le devolveré cuadruplicada la cantidad. Es decir, si a alguien le había defraudado
con 100 denarios, ¿cuánto le iba a devolver? 400 denarios. Eso se llama reivindicación. Jesús lo miró, muestra una reacción de arrepentimiento, es la reivindicación o indemnización. Cuando alguien está arrepentido, cuando Dios ha entrado en la vida del hombre, el hombre trata de reivindicar. Si debe, paga. Si ha ofendido, pide perdón. Todo eso es lo que se ve en la reacción. Y lo estamos estudiando en la vida de estos varones que encontraron a Jesús. Lo más importante, hermano, él procuraba ver a Jesús, se sube a un árbol. Ahí se hubiera quedado como chango, hermano, en ese árbol, si Jesús no lo hubiera visto. Pero Jesús tenía la disposición en su corazón de salvar a este hombre. Y lo vio y le dijo, ya te vi, desciende, voy a tu casa. Qué hermoso que Jesús lo mira y él va a su casa. Y lo más hermoso que este hombre muestra un fruto, como decía Juan el Bautista. Si salieron, muestren frutos, vean, muestren a ver cuál es la obra de Dios en su vida. Y la obra de Dios en Zaqueo es que él está viendo ver de qué manera reivindica a alguna persona que lo haya defraudado. Yo no sé cuántos aprovecharon el momento para decir ahí, yo, 200, 300. Pero aquí lo importante, hermano, lo que han hecho estos varones para alcanzar la salvación. La salvación no en sí no tiene requisitos de decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Esos son, hermanos, son resultados de que la salvación ha entrado en nuestra vida. Vamos a ver el último hombre en San Juan 3:1. Dice su palabra, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aleluya. Este hombre, hermanos, es un hombre que rompe los esquemas de la sociedad religiosa, pues era religioso. Se acerca con una clara necesidad teológica delante de Dios. Y esa necesidad, hermanos, hace que este hombre encuentre a Dios a través de su palabra. Y qué palabra tan misteriosa, qué palabra tan profunda le dio el Señor, hablarle de un tema del nuevo nacimiento. Y este hombre lo tomaba como algo literal, como algo que decía, ¿cómo puede un hombre viejo, acaso va a entrar en el vientre otra vez y volver a nacer? Y el Señor le dice, eres tu maestro y no sabes esto, ¿no? Porque era un maestro de la ley, hermanos, pero sin embargo vemos o nos damos cuenta que lo ritual, lo religioso, no deja que el hombre vaya más allá a la profundidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se ocupaban nada más en los ritos, en qué se va a hacer en luna nueva, qué se va a hacer en el año nuevo, qué se va a hacer en este día, qué se va a hacer en el sábado, pero no se profundizaban en la palabra de Dios. Y entonces ellos se ocupaban de poner carga sobre los demás y que tienes que hacer esto y que tienes que dar tanto. Pero a la hora y la hora había una necesidad en él. Y la necesidad principal en él era teológica. No conocía acerca profundamente la palabra de Dios. Y entonces Dios comienza con temas y mediante esos temas también Dios va abriendo su corazón y descubre la necesidad real que hay en su vida, que es una necesidad de reconocerlo a Él como maestro. Pero desde ya vemos un adelanto en Nicodemo cuando le dice maestro, lo llama maestro. A pesar de que él era maestro y que nadie de los fariseos reconocía a Jesús como maestro,
lo reconocían como alguien que estaba levantando multitudes que lo seguían, pero no le daban el título de maestro ni de señor. Pero Nicodemo lo está reconociendo y a través de ese reconocimiento encuentra la salvación. Y vemos, hermanos, que este varón, su repercusión es muy importante porque llega hasta la tumba de Jesús y lo vemos en 3 eventos, contando lo vemos en 3 eventos donde él sobresale ya como una persona salva. Amén. Para concluir, hermanos, quedó lo más importante para el final. Hoy en día, no tanto es imperante la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más imperante en esta actualidad es, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser salvo? Aquellos hombres preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero estaban dispuestos a hacer. Y yo meditaba mucho en esta palabra, cómo hay mucha gente que anda buscando iglesias que se acomoden a la manera que ellos quieren. ¿Usted cree que estas personas estarán dispuestas a hacer lo que sea necesario para ser salvos? No, porque ellos andan buscando. Muchas personas están buscando, por ejemplo, el que tiene 2 mujeres está buscando una iglesia donde se le permita estar con las 2 mujeres. El que se casó y dejó a su mujer y agarró a otra mujer está buscando una iglesia que le permita volverse a casar con otra mujer. Y entonces dicen, no, pues es que esta es la casa del Señor. Esta es la iglesia del Señor, aquí no me restringen nada. Este hombre o esta mujer, la pregunta que se le debe hacer esta tarde es, ¿qué está dispuesto a hacer para ser salvo? Porque el Señor dice en Mateo 16:24, veámoslo. Niégate a ti mismo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No podemos tomar a Jesús, no podemos seguir a Jesús con nuestras ideas. No podemos seguir a Jesús diciendo, bueno, si el pastor me permite congregarme ahí, pues yo voy a ir como yo quiera ir vestido. Bueno, si el pastor me permite congregarme y me permite que vaya con mi esposa, con mi segunda mujer o tercera o cuarta mujer, pues yo así sí me congrego. Si no, no me congrego. ¿Y cómo va a preguntar esta persona? ¿Cómo va a preguntar como el carcelero de Filipos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si no está dispuesto a hacer algo por Dios. Si no está dispuesto a renunciar y decir, ¿sabe qué? 3 mujeres he tenido y esta no es mi mujer. No, esta mujer es comprometida, la dejo. Voy a servirle a Dios. ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer para servir a Dios, para alcanzar la salvación? Quiero ser salvo. Lo que estoy haciendo está mal. Ella no es mi esposa, no me he casado, la dejo. Pero entonces, hermanos, ¿cómo un cantante puede venir? ¿Cómo un cantante puede venir y decir, no, pues si el pastor, si esta iglesia quiere que yo me congregue ahí, pero yo voy a seguir en mi escenario, voy a seguir en mis conciertos, cantándole al mundo? No. Entonces no está dispuesto a pagar el precio. No está dispuesto a dejar todo para servirle a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Niéguese a sí mismo. Negarme a mí mismo es que los placeres que yo quiero, que las riquezas que quizás son no riquezas
correctas, las voy a dejar. Sí, tengo todo. Puedo comprar todo con el dinero que me da un negocio ilícito, pero no me sirve para ser salvo. Lo voy a dejar. Dice la Biblia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Si no tomamos la cruz de Cristo, no somos dignos de Él. Entonces la pregunta que debe imperar es hoy, ¿qué estamos dispuestos a hacer para ser salvos? Hoy en día, hermanos, lo que a mí me llama la atención es que la iglesia se tiene que someter a lo que la persona dice. Viene la persona y viene mal vestida y dice, si quiere, así me congrego. Si le gusta, bien, así me congrego, pastor. Si no, me voy a otra iglesia. Quizás hay otra iglesia donde sí le permitan ir así como va. Pero hermanos, aquel que está pasando dificultad en su vida y que necesita la salvación de Dios, ese va a ser humilde y va a decir, como dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Usted cree, hermanos, que si el apóstol San Pablo, ungido por el Espíritu Santo, le dice al carcelero, deja ese trabajo que tienes, ya no seas más carcelero, ven y le sirves a Dios? ¿Usted cree que no lo iba a hacer el carcelero? Lo iba a hacer porque él estaba dispuesto a hacer lo que Dios dijera. Cuando el hombre pregunta y le dice al apóstol San Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo?, está dispuesto a escuchar la respuesta de Dios a través del apóstol y está dispuesto a hacer lo que el apóstol le diga, porque va a ser la voz de Dios. Pero hoy en día, hermanos, la mayoría de gente no acepta la palabra que el pastor le predica, no acepta la palabra que Dios pone en su siervo. Dice, no, pues él dice que la palabra dice esto así, pero yo quiero estar así. Ya no es como la palabra dice, es como yo quiero. No, la palabra no se acondiciona a nosotros. Nosotros tenemos que acondicionarnos a la palabra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiendo a Jesús. La cruz de Cristo significa, hermanos, que Cristo lo dejó todo. No significa que vamos a llevar un pedazo de madera en nuestra espalda. Significa, hermanos, que así como Cristo dejó todo para llegar a morir hasta la cruz, nosotros tenemos que dejar todo por servirlo a Él. Todo aquello que impide la salvación, porque estoy concluyendo, hermanos. El problema, hermanos, es que la salvación nosotros la proyectamos a saber hasta cuándo. Nosotros la salvación la proyectamos de aquí a 1000 años. Y ese es nuestro problema. ¿Se imagina si este carcelero hubiese pensado, bueno, estoy pasando aquí una tribulación, pero si hablamos de la salvación, eso viene después de 1000 años? ¿Para qué voy a preguntar qué debo hacer para ser salvo? Pero si este hombre pregunta qué debo hacer para ser salvo, es porque está viendo una necesidad. Y es porque la salvación la puedes perder repentinamente. ¿Cómo se pierde? Cuando morimos perdemos la salvación si no hemos llegado a Dios. Si no nos hemos acercado a Dios, tanto a aceptarlo como a reconciliarnos con Él, la salvación la perdemos. Y número 2, si Cristo viene y nosotros no nos hemos arrepentido o acercado a Él, no hay salvación, porque después de que Cristo venga, ya no hay salvación. Entonces tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Cuál precio? El precio de negarnos a nosotros mismos, de decir, ya acepté a Cristo, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Amén. Con eso yo termino, hermanos, diciéndoles eso, que nosotros no tenemos que hacer a la iglesia que se haga como nosotros queramos, ni a la religión, ni a la Biblia. La Biblia está escrita y la Biblia nos dice que hagamos como Dios quiere.
no como nosotros querramos. Y así que podemos acondicionarnos, hermanos. Y en esta vida el hombre puede acondicionarse, quizás buscar una iglesia acorde a su manera de vivir, pero allá arriba no. Allá arriba no va a encontrar el lugar. Aquí puede encontrar una iglesia que ande toda perdida en sus ideales, en su forma de interpretar las escrituras. Y puede un hombre ir y decir, bueno, allá me aceptas porque yo tengo este problema, o porque yo tengo esta mujer que no es mi mujer, me puedes aceptar en la iglesia. La iglesia lo acepta, pero allá arriba no. ¿Y por qué usted diría, bueno, por qué ser tan duro? Pero sí hay iglesias, hermanos. Sí hay iglesias que se acomodan a lo que el hombre quiere oír. Le predican como el hombre quiere escuchar la predicación, no como Dios quiere. Y hoy en día es imperante, es necesario seguir diciendo, así dice el Señor. Amén. Porque el Señor es el que habla a través de su palabra y nosotros tenemos que decir siempre, así dice el Señor. Y en Mateo 16:24 dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La pregunta final para terminar es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que estamos dispuestos? ¿A qué estaríamos dispuestos a renunciar para ser salvos? ¿Qué estaríamos dispuestos a dejar para ser salvos? ¿Cuáles son las cosas en nuestra vida que tendríamos que renunciar a ellas para ser salvos? Quizás, hermano, esta palabra la estemos escuchando y quizás nos vayamos de este lugar, pero recuerda, hermanos, que la misma palabra de Dios es la que nos va a juzgar un día. El tiempo que yo perdí hoy para predicar esta palabra, ese tiempo Dios lo va a demandar allá arriba diciendo, se te predicó, amén, se te predicó, gloria a Dios.